Bueno, muy buenas tardes para todos mis hermanos. Damos inicio a nuestra reunión del día de hoy, dirigida por el Centro Espírita Rutas de Luz. Y ante todo damos las gracias a todos los hermanos que se encuentran allí de manera presencial y a los que nos encontramos reunidos, conectados por la plataforma. También damos las gracias. Hoy nos podemos reunir con el fin de enriquecer nuestros conocimientos y tener esa oportunidad de crecimiento a nivel espiritual. Lo que vamos a aprender hoy, no sin antes iniciar con la oración de apertura que está a cargo de nuestro hermano Hugo Telles. Gracias, Hugo, por la oración. Te damos la bienvenida. Muchas gracias, muy amable. Bien, vamos a cerrar nuestros ojos para elevar el pensamiento hacia nuestro Padre Celestial. Darle las gracias por este día tan maravilloso que nos ha dado, por la bendita oportunidad de poder estar reunidos en esta sala de reunión para enriquecer nuestro espíritu, para tratar cada día de ser personas mejores. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por la vida, por el amor que tú nos das a cada momento y por la misericordia que tiene con nuestras vidas. Te suplicamos que el buen Jesús nos ilumine, que los buenos espíritus de la Casa Espírita Rutas de Luz y los espíritus de luz maravillosos que nos acompañan nos asistan en este día, para que la charla que nos va a dar nuestro hermano Fabricio sea muy enriquecida para nosotros, para que podamos entender y poner en práctica todas las enseñanzas del espiritismo que cada día estamos aprendiendo. Señor, ilumínanos a cada uno de nosotros, bendice los hogares de todos los acá presentes y de todos los que no han podido asistir a esta reunión por una u otra razón. Ilumine sus casas, Señor, que haya salud en cada uno de nosotros y que así sea. Que así sea. Bueno, para continuar, muchas gracias, Hugo, por la oración. Voy a presentar a nuestro expositor del día de hoy, es el hermano Fabricio Augusto Delgadillo Hurtado. Nuestro hermano Fabricio es auditor de profesión, adicional es vicepresidente del Centro Espírita Lazos Eternos en la ciudad de La Paz. Es vicepresidente de la Federación Espírita Boliviana y también es miembro del área de comunicación del CEI, Consejo Espírita Internacional. Nuestro hermano Fabricio el día de hoy nos va a hablar de eutanasia. ¿Es un alivio para el enfermo y cuáles son sus consecuencias espirituales? Entonces, a continuación, nuestro hermano inicia la charla y, por favor, antes, todos los hermanos que están conectados,
por favor cerrar los micrófonos y para que la conexión sea más fluida, pues apagar las cámaras. Y si tienen preguntas, por favor, colocarlas en el chat o al final de la exposición. Muchas gracias, hermano Fabricio. Le damos la bienvenida para que por favor inicie la temática del día de hoy. Hola Aide, muy buenas tardes. Hola a todos los amigos de Rutas de Luz. Me encuentro realmente feliz, grato nuevamente de poder estar junto a ustedes para desarrollar el tema planteado para el día de hoy. Para no extenderme mucho, voy a comenzar a proyectar y por favor, si me pueden ayudar avisándome cuando lo tengan ustedes en su pantalla. ¿Sí lo logran ver? Ok, perfecto. Entonces, tal como Aide mencionaba, el tema planteado para el día de hoy titula ¿La eutanasia es un alivio para el enfermo y cuáles son sus consecuencias espirituales? Al respecto vamos a comenzar con la definición de lo que es la eutanasia. Y el diccionario de la lengua española determina que el término eutanasia deriva del vocablo griego seu, cuyo significado significa bueno, y tánatos, que significa muerte. Por consiguiente, la palabra estaría estrechamente ligada con la forma de una buena muerte, o una muerte rápida y sin dolor, una muerte tranquila, una muerte fácil, suave, o, entre comillas, natural. Dentro de la eutanasia vamos a hacer un análisis de lo que es la eutanasia activa o voluntaria, que es en la cual la persona que es aquejada por un tipo de enfermedad decide el quitarse la vida. Y la eutanasia involuntaria, o cocotanasia, o también eutanasia pasiva, es la que se practica en la persona sin que ella dé su consentimiento. Entonces, vamos a hacer un parangón aquí con lo que el diccionario espírita hace referencia al respecto de la eutanasia. Y nos enseña que es un crimen contra la vida, por el cual sus autores responderán en el porvenir, en grado compatible con sus causas determinantes, aun cuando sea practicado como muestra aparente de medida piadosa. Es legítimo paliar el dolor, pero no interrumpir la vida antes de tiempo, lo que puede conllevar a serios compromisos espirituales. Esta es la definición que tenemos en el diccionario espírita. La eutanasia, pues, de una manera, viene siendo practicada desde que el ser humano está en la Tierra. Y para que hagamos un pequeño recorrido al respecto de esto, vamos a ver que en el Panteón de Grecia se encontraba una historia al respecto de las denominadas Moiras, que eran tres diosas, una que era Cloto, Láquesis y Átropo, en la cual Átropo, esta última, era la que en la imagen que tenemos, tiene sostenidas unas tijeras, era la Moira la cual decidía si la persona desencarnaba o no, sin necesidad de que ésta pues tenga alguna enfermedad. Era al respecto de una idea, una molestia o algo que no le gustaba a esta diosa, simplemente lo que hacía era cortar el hilo y terminar con la existencia. Y pasaba lo mismo cuando encontraba entre sus fieles a guerreros y a otros que podían ser heridos, y como una medida de misericordia se cortaba el hilo de su vida. Las prácticas eutanásicas por motivos altruistas pues eran bastante comunes en los pueblos primitivos. Se daba la eutanasia o suicidio, ya sea de hombres que estaban en la guerra y eran gravemente heridos o tenían una enfermedad avanzada, o bien habían sufrido algún tipo de deshonra. También se daba la eutanasia o suicidio, nuevamente, y vamos a ver esto con un poco más de profundidad, en mujeres que pues sus esposos desencarnaban, o en los sirvientes de los cuales desencarnaban pues
sus amos. Y vemos en el caso de Egipto y también de algunos emperadores chinos, los cuales desencarnaban y se enterraba a con cientos de sus sirvientes o con las esposas. Los pueblos celtas que habitaron en grandes regiones de la vieja Europa tenían una práctica común al respecto de la eutanasia en las guerras, cuando algunos de los compañeros, de los amigos en estas batallas resultaban gravemente heridos, ellos portaban un cuchillo de aproximadamente unos 20 centímetros de la hoja en largo, que se lo denominaba misericordia. Y este cuchillo era clavado en el corazón de la persona que estaba herida para terminar con la agonía o el sufrimiento que tenía. En el Japón antiguo, han debido escuchar, posiblemente ustedes también, se tenía la práctica del harakiri, que era común entre los samuráis. Cuando se recibía una deshonra por diferentes motivos, el samurái lo que hacía era aplicar su propia espada en su cuerpo, pero como no desencarnaba de manera inmediata, lo que se hacía era que este hombre hablaba con uno de sus mejores amigos o seguidores o alguien que estaba cerca a él, para que una vez que realice el harakiri, este otro le cortara la cabeza, así terminar con la agonía o el sufrimiento. En 1605 fue recién cuando Francis Bacon introduce por primera vez la actual concepción que tenemos de la palabra eutanasia, definiéndola como la acción del médico sobre el enfermo, incluyendo la posibilidad de apresurar la muerte. Entonces aquí ya entramos un poco en ese concepto de la eutanasia actual. Ahora es importante recalcarlo en razón de cómo vamos a ir dirigiendo la conversación que tenemos o la charla del día de hoy, en que en el caso de la eutanasia activa, la persona decide quitarse la vida, ¿sí? Porque tiene una enfermedad terminal, entonces es una serie de procedimientos y esto para nosotros es un suicidio. Y en la eutanasia pasiva, pues el enfermo o la persona no tiene posibilidades de esas decisiones. Entonces es el médico o los familiares los que deciden el aplicar la eutanasia, constituyéndose para nosotros en un homicidio. Hipócrates, padre de la medicina, él se opuso a la eutanasia. Permito esto para leer junto a ustedes. Se dice, para él era fundamental la santidad de la persona y el verdadero bienestar del paciente, y reconoció, sin embargo, que se podría violar fácilmente esta ética, ya que los médicos no solo tienen el poder de curar, sino también el de matar. Y es por eso que establece este juramento hipocrático, ¿sí? Y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso del mismo modo. Tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sino que a lo largo de mi vida ejerceré mi arte pura y santamente. Entonces, este era ese juramento sobre el cual Hipócrates establecía que la vida tenía un valor muy grande y la necesidad que tenía el médico o las personas de luchar por esta vida y no el de acortarla. Dentro del cristianismo, a un inicio, no solo no era prohibido la eutanasia o los suicidios, sino que también era alentado de cierta manera, porque se veía como un gesto heroico ante el deshonor. Y fue recién a partir del siglo IV de nuestra historia cuando, en razón de la inmolación de muchos fieles, pero que eran bastante fanáticos, que la Iglesia empieza a poner un freno, ¿no? Y establece una serie de parámetros y castigos dentro de sus propias dogmas para que
pueda frenarse este tema del suicidio o la eutanasia. San Agustín equiparó este suicidio al homicidio y no admitía ningún tipo de excepción ni en casos de gran dolor moral ni desesperación. El pensamiento agustiniano influyó en gran medida en la doctrina posterior a la Iglesia. El Código Canónico empezó a condenar el suicidio a partir del Concilio de Arles recién en el 452, donde se establecía con una prohibición de la celebración de la misa para aquellos que cometían suicidio o bien para aquellos en los cuales se habría cometido un acto como la eutanasia entre activa o pasiva. Y recordemos, para quienes pudieron ver la película de Divaldo Franco, de la vida de Divaldo Franco, cuando la hermana de Divaldo se suicida y la mamá de Divaldo, doña Ana, va con el sacerdote para que él pueda oficializar una misa y él se niega, y es en razón justamente de esta prohibición establecida del Concilio de Arles, donde no se podía dar misa a aquellos que se había quitado la vida porque era un crimen. A fines del siglo XIX, el filósofo alemán Nietzsche establece lo siguiente, ¿no? Que había una necesidad de liberar a la sociedad de todas las personas inválidas e incapaces. Y este es un pensamiento pues, brutal de Nietzsche, el cual se tomó para justamente esta época y creación de ciertas políticas dentro del nazismo. Y es así que en Alemania nazi creó la Operación Action o T4, en la cual se estableció que debían inscribirse todos los recién nacidos en el Ministerio de Salud. Y en esto se registraban a todos aquellos que tenían algún retardo mental, deformaciones físicas, psicológicas, cualquiera que tuviese algún tipo de deformidad o dificultad, era registrado en el Ministerio de Salud y tres peritos médicos decidían si en relación de la gravedad merecía o no el vivir o el llevarlo a las cámaras de gas o aplicarle una inyección letal. Y es así que a finales de 1939 Hitler autorizó por primera vez la aplicación de la eutanasia a un niño ciego, deficiente mental y con solo 2 extremidades, y que se encontraba en una clínica en Leipzig. Entonces, a partir de este suceso, se crea una política. Y es así que se crearon normas legales donde se establecía que se podía aplicar la eutanasia en estos seres considerados inferiores y que no iban a apoyar a la superación de la raza. De esta manera es que más de 200.000 personas, 200.000 incapacitados física y mentalmente, pues les fue aplicada la eutanasia en la Alemania nazi por las ideas de estos hombres. Y el pensar de que todos nosotros aprendemos con la doctrina espírita, de que llegamos a reencarnar con diferentes deformaciones, enfermedades, en razón de la ley de causa y efecto, y que estas como tal no las tomamos como un castigo, sino como la oportunidad de poder resarcir los errores del pasado. Entonces, imaginar estas 200.000 incapacitados, y no vamos a hablar de todos los judíos más que pasaron dentro del Holocausto, pero estos 200.000 incapacitados que les fue negada esa oportunidad y que seguramente en el plano espiritual fue muy difícil, ¿no?, para ellos y también para todos aquellos que estuvieron en complicidad para aplicar
la eutanasia. Esto es parte de algunos hechos de historia que no vamos a verlos todos, sin embargo, he marcado algunos en azul como importantes, que en 1935 Lord Monyngham, presidente del Real Colegio de Cirujanos, funda la asociación Exit en Inglaterra, que es la primera asociación que establece y ayuda a las personas para aplicar la eutanasia en ellos. En 1981 se funda en Alemania la Sociedad de Eutanasia Voluntaria. En 1990, Nancy Krugman muere de hambre y de sed 10 días después de retirarse la alimentación y el agua que se le administraba por un tubo. Y este caso fue muy difícil, como lo que vamos a ver más adelante, porque se le quitó el oxígeno a Nancy Krugman porque pensaba que de esa forma ella iba a desencarnar, sin embargo no pasó. Entonces la forma de aplicar la eutanasia en ella fue quitarle la alimentación y el agua para que muriera de inanición. En 1991, Final Exit, que es otra institución la cual también las personas van para aplicar hacia la eutanasia, sacó un libro del escritor Darren Humphrey, y el libro titulaba Diferentes formas de matarse sin dolor. Y es un libro terrible, ¿no? Porque explica cómo la persona, efectivamente, así como el título lo menciona, puede acabar con su existencia sin ocasionar un dolor en esta. En 1991, en Holanda, sale el informe Heimlich de más de 1000 casos de eutanasia en los cuales los médicos tomaron decisiones sobre la vida de sus pacientes, aún sin el consentimiento de estos ni de sus familiares en algunos casos. Como vemos aquí, nuestro proceso de historia, que viene de muy atrás, estos hechos de la eutanasia, y cómo la brutalidad del ser humano, la falta de comprensión, la falta de espiritualidad, de entendimiento, de empatía, nos ha llevado hasta legalizar en muchos países la eutanasia, y es así que actualmente tenemos la eutanasia como legal en España, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia y Nueva Zelanda, y hay otros países que están aplicando, ¿no? Y no es raro escuchar en varios de nuestros países, en razón de los crímenes que suceden, a muchos políticos que solicitan, ¿no?, la eutanasia o pena de muerte, y es difícil en razón del proceso que enfrentamos. En Europa, en la sociedad Exit, una persona que descubre que tiene una enfermedad terminal, puede ir, sin importar si esta enfermedad terminal, puede decirle, bueno, usted puede decir que tenga 2 años más de vida, con razón de tratamientos. La persona puede ir a Exit y decir, bueno, yo quiero aplicar la eutanasia en mí porque tengo una enfermedad terminal y como no quiero sufrir, quiero desencarnar antes, entonces me gustaría, pues, de aquí a 3 meses, si tienen espacio, aplicar para que se aplique la eutanasia en mí. Y en eso las personas incluso hacen fiestas, hacen recepciones para, pues, verse con sus amigos y, pues, celebrar antes de su último día, como que pasó en varios casos en Europa, donde las personas incluso hacían invitaciones llevando a sus amigos para decirle, la eutanasia será aplicada a tal fecha y te invito antes a mi fiesta para que compartamos en últimas oportunidades. Hace no mucho hubo un caso de una mujer que decidió ir a Exit, a esta institución, para que se le aplique la eutanasia porque extrañaba mucho a su marido, que había desencarnado unos meses antes. Ella no tenía una enfermedad terminal, gozaba de una buena salud, pero lo que ella no logró era superar la desencarnación de la pareja. Y ella fue justamente a esta sociedad para que pueda entrar en el programa para aplicarse la eutanasia. Entonces vemos este hecho que se va desbordando en razón de estos criterios de la persona, que con esto se acaba el sufrimiento.
de que con esto ya no hay más, no pasa, ya se terminó todo, va al cielo y no está sufriendo y todos quedamos muy felices, pero tenemos que pensar que en esto no está esta relación de egoísmo tan grande, porque cuando el pensar y no es un hecho que vayamos a juzgar, pero tenemos que ser críticos en este sentido cuando se escucha a las personas que están luchando para que se aplique la eutanasia en sus familiares y dicen, es que no aguanto, yo no aguanto ya verlo sufrir. No aguanto ver en esta situación que tenía tantas posibilidades y es que no podemos verlo sufrir de esa manera y muchas veces en esos estados vegetativos físicamente no se siente absolutamente nada. Pero el hecho está en que es yo no aguanto verlo así, yo no puedo esto, yo no puedo aquello y es más ese pesar, ese peso que viene dentro de las personas y que no son capaces de llevarlo adelante, la falta de fe, la falta de apoyo, son tantas cosas que podemos hablar y que por eso deciden liberarse de ese dolor. Tienen un dolor grande adentro, entonces no lo quieren. No lo quieren. ¿Cuál es la solución? Pues acabar con ese dolor. Y como ese dolor no proviene de sí mismos, sino del externo, y ese externo es aquella persona que puede estar en un estado de coma o tetrapléjico, pues deciden acabar. Ramón Sampedro, que nació en 1943, desencarnó en 1998, posiblemente alguno de ustedes pudo ver su película, una película española titulada Mar Adentro, en la cual se relata la historia de este hombre que tuvo un accidente a los 25 años de edad, donde saltando al agua se golpeó con unas piedras y tuvo una lesión medular a nivel de la séptima vértebra cervical, entonces quedó tetrapléjico y estuvo 55 años en este estado, entonces él pasó por muchas cosas, pero al final él decidió que se aplique la eutanasia en él, pero para ese tiempo todavía en España se estaban todas estas luchas y no se logró. Y él, con esta amiga que vemos ahí en esta foto en nuestras pantallas, habló para que se le pudiera suministrar cianuro y desencarnar de esta manera, y es así como en la autopsia se descubrió esto. Tenemos también el caso de Terri Schiavo, que ella desencarna en el 2005. Terri Schiavo llegó al hospital con un estado muy grave producido por una bulimia severa, probablemente una bulimia severa. Y entró en un estado de coma durante 15 años. Y fue muy difícil para la familia, el estar ahí, que los gastos, todo esto que pues se afronta con esta expiación y esta prueba. Pero llegó un momento donde el esposo de Terri Schiavo pues ya dijo, no, yo prefiero que se aplique la eutanasia porque no podemos verla sufrir así, de esta manera, no sabemos hasta cuándo estará y lo difícil y todo aquello que hemos ido mencionando que salía adelante, ¿no? Así que se hizo una lucha en la familia para que se aplicara la eutanasia en Terri Schiavo. Y fue a corte y al final pues se dio la oportunidad para que sucediera esto y de la misma manera se le cortó el oxígeno, sin embargo Terri Schiavo no desencarnó, así que lo que se hizo es quitarle el agua y el alimento para que ella muriera, desencarnara de inanición. Y es paradójico estos sentimientos, si nos ponemos a pensar, en razón de que pues yo no quiero ver sufrir a este ser que amo tanto, este ser que está aquí, que no puedo sentir y se habla de este amor, que por amor no se puede hacer. Y sin embargo, al aplicar la eutanasia, desencarna de una manera tan cruel.
que si bien el cuerpo como tal puede estar completamente nulificado, no olvidemos que todavía estos espíritus están conectados al cuerpo a través del perispíritu, ellos no han desencarnado. Entonces las sensaciones pasan hacia el espíritu que se encuentra todavía receptivo. Debemos tomar en cuenta que todo aquello que sucede evidentemente tiene un porqué. Aprendemos con la doctrina espírita la ley de la causa y efecto, y que aquello que sucede en nuestra vida tiene la razón, y esta razón proviene de una programación espiritual. Y el cortar esta programación espiritual es realmente difícil, tanto para aquella persona que la está cursando como para aquellos que están interviniendo para cortar este programa. Aquellos que deciden por aplicar la eutanasia en sí mismos, como el caso de Ramón Sampedro, pues pasan al mundo espiritual no liberados del dolor, como se quisiera en esta creencia de pues la persona muere y está al lado del Padre y dejó de sufrir y ahora es un ángel, y no es una mella contra la religión, es parte de lo que se aprende, pero no sucede así. Y aún así, en el caso de Terri Schiavo, si ella no fue consciente, ella no estaba consciente para decidir si decidía o no que se le aplique la eutanasia, pero, y de la misma manera, el espíritu sufre en el mundo espiritual, valga la redundancia, y también pues tendrán que verse gravemente comprometidos el esposo, el médico, el anestesiólogo, el camillero, los que aprobaron la ley para la eutanasia, los que estuvieron a favor. Entonces toda esa cadena que se da para que sucedan estos hechos que son un crimen, ¿no? Que tenemos que tenerlo esto muy claro, que es un crimen ante las leyes de Dios, que puede estar avaladas por las leyes humanas, que son temporales, que son pasajeras, pero no a las leyes divinas, que son atemporales. Y todo esto sucede también para que los espíritus puedan seguir en ese progreso evolutivo. Acordémonos, y creo que alguna vez hablamos de esto en alguna otra charla, esta historia cuando llega una madre con un niño en brazos de unos 7 años y va donde Chico Javier, y llega hasta él con el niño envuelto y le dice: Chico, yo necesito hablar con usted. Yo quisiera preguntarle lo siguiente, Chico, mi hijo es ciego, es sordo, es mudo, no tiene las extremidades superiores y ahora le viene una enfermedad en las extremidades inferiores y los médicos dicen que, Chico, ambas tienen que ser amputadas. ¿Por qué tanto dolor, Chico, para este espíritu? Y en ese momento se hizo presente Manuel, el espíritu guía de Chico, y le dice: coméntale a la hermana que este espíritu es un suicida de otras reencarnaciones y que en una oportunidad se tiró de un peñasco. Entonces, perispiritualmente destrozó la parte superior de la cabeza, por eso viene con estos problemas mentales. En otra oportunidad destrozó los miembros. Entonces, y de esta manera se ve la responsabilidad del espíritu y cómo él va, cómo llega a reencarnar ahora. Y la madre le dice: pero ¿y por qué la enfermedad en las piernas, Chico? Y Manuel le dice: Chico, para que le comente, dile que ella salvó a su hijo de que él se lanzara a un río que estaba muy cerca de su casa, que el niño en esas condiciones, de manera instintiva, se dirigía hasta el borde de ese río, casi para lanzarse. Y la madre le dice: es cierto, Chico, eso pasó algunas veces y yo salvé a mi hijo casi de que se muriera. Y le dice: es la espiritualidad amorosa que le proporciona ahora esa enfermedad en las piernas para que ambas le sean amputadas y él no pueda recurrir nuevamente
a un suicidio. Entonces, estos hechos, como aquellos que llegan a un estado de coma, tiene una razón en cual el espíritu está pasando por esta expiación para el resarcimiento de daños que pudo haber ocasionado en varias reencarnaciones, y que este hecho es la liberación de esos dolores del pasado. Y evidentemente pueden ser situaciones muy difíciles, pero pensar de que ¿qué es 50, 60 años en razón de la eternidad? Entonces necesitamos mucho pensar al respecto de ese mundo espiritual, de las consecuencias en razón de lo que es la eutanasia, de la asistencia y ayuda que nos brinda a cada momento, pues la espiritualidad. De la misma manera tenemos otro caso, que es el de Aurelia Bowers, y que ella comenta, dice, no, yo recibí una llamada el 31 de diciembre del 2017, y al otro lado de la línea estaba un trabajador de la Federación Holandesa de Médicos, KMNG, y le dicen, era domingo, pero no les importó, dice ella, me comunicaron que habían aprobado definitivamente mi solicitud de suicidio asistido, y me preguntaron si quería programarlo ya. Entonces, es cruel, en cierta forma, paradójico, que suceda esto así, ¿no? Como una llamada, como decir, la pizza llega en 10 minutos, para tocar esos temas tan delicados y que parece que no tuviese una importancia, ¿no? De que simplemente se estuviera, pues, cerrando una puerta y nada más. Esta joven de 29 años, que vive en Deventer, al este de Holanda, y está diagnosticada con un trastorno límite de personalidad, un trastorno de estrés postraumático crónico y diversas adicciones. En una entrevista que le hacen a Aurelia, le preguntan, ¿cómo te sientes tú ahora? Y ella responde la siguiente, asintiendo a la misma pregunta, y dice, ¿cómo me siento al levantarme de cama? Puedo explicarlo de muchas maneras, dice antes de una larga pausa. Es como si tuviera pequeñas agujas en la cabeza y un martillo las golpeara cada segundo. Se trata de una lucha continua que se libra dentro de mí. No estoy peleando contra unas células cancerígenas, sino contra unos demonios que de alguna manera ha creado mi mente. Pero no puedo ganarles, porque si lo hago también soy yo quien sale derrotada. Esto hablamos de que no estamos para juzgar la decisión que toman las personas en razón de los dolores que pueden estar sintiendo, pero sabemos que la calma y la resignación, como menciona Juana, es realmente una solución a todo aquello que vamos pasando en nuestra existencia. Y al mencionar esta muchacha también, estos demonios, pues podemos traer a nuestra mente la obsesión espiritual, los compromisos espirituales que tenemos en razón de los errores del pasado, donde los espíritus no logran perdonarnos por aquello que les hicimos y que pues vienen a perturbarnos. ¿Y cuántos se presentarán en la etapa del sueño, de la liberación de nuestro espíritu y presentándose como nuestros verdaderos verdugos? Y venimos con estas dificultades que no logramos subsanar y que traen estas ideas suicidas y que no son ellos los que la ejecutarán, pero nosotros somos los que sentimos en ellas. ¿Cuánta necesidad hay en el mundo de espiritualidad? De conocer el mundo espiritual y las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos y que repercuten en el mundo espiritual. Acordémonos del libro Memorias de un Suicida de Ivonne Amaral Pereira, cuando se relata de este espíritu que efectivamente se suicida y cómo él narra al respecto de el Valle de los Suicidas y qué es lo que él siente y cómo sufre y cómo ve sufrir a otros. Pues esto nos demuestra de que lejos de acabar
con el dolor que se piensa, sea físico, sea psicológico o mental, pues se alarga o se agranda aún más. Pues aquella persona que cree que está sufriendo, y puede ser algo muy burdo, como ponerle un número del 1 al 10 y que piensa que sufre 10, en el mundo espiritual será mucho más, porque ahí nos encontraremos con la verdadera cara de muchas veces nuestros verdugos y la falta de nuestra propia conciencia y de apoyo que vamos a lograr por estas dificultades. ¿Y cuántas veces nos encontramos así con personas, con estos pensamientos e ideas, tanto suicidas como la idea también de la eutanasia en familiares que pasan en grandes dificultades? Pero ahí la necesidad también de nosotros estar atentos para poder ayudar, para poder orientar, si bien no somos los solucionadores de los problemas, porque ninguno de nosotros tiene pues la moral para hacer eso, pero por lo menos para acompañar en esos momentos donde más se necesita. Al respecto, Allan Kardec, en el libro de los espíritus, en el libro cuarto, en el eje temático hastío de la vida suicidio, en la pregunta 944, Allan Kardec consulta al mundo espiritual. ¿El hombre tiene derecho a disponer de su propia vida? A lo que los espíritus responden, no, coma, poniéndose no, limitando ahí. Solo Dios tiene ese derecho. El suicidio voluntario es una transgresión de esa ley. Y en complemento de la pregunta 944A, Allan Kardec consulta nuevamente, ¿el suicidio no es siempre voluntario? A lo que responden los espíritus, el loco que se mata no sabe lo que hace. Y cuando hace referencia a ese loco, no es esta persona que está en los manicomios o ha perdido completamente la cordura, sino esos momentos efectivamente donde hay desvaríos, hay dolores, hay incertidumbres, donde hay estas dificultades y la persona no piensa con gran claridad. Y que todos, absolutamente todos, pueden estar pasando. Y veamos cómo tocamos más este punto del suicidio en razón de la decisión de esta eutanasia activa de las personas por las enfermedades, por las dificultades, deciden concluir y terminar con la existencia para terminar con el dolor, pero sabemos que no sucede así. En la pregunta 950, seguimos en el mismo eje temático, hastío de la vida suicidio, Allan Kardec consulta a los guías de la humanidad. ¿Qué pensar del que se quita la vida con la esperanza de llegar más pronto a una vida mejor? Los espíritus dicen, otra locura. Que haga el bien y estará más seguro de alcanzarla. El suicida retrasa su entrada en un mundo mejor y él mismo pedirá volver para concluir esa vida que interrumpió debido a una idea falsa. Una falta, sea cual fuere, nunca abre el santuario de los elegidos. Y es sorprendente cómo Allan Kardec, y en el libro de los espíritus que sale el 18 de abril de 1857, y encontramos estas preguntas que son realmente tan actuales que parecen que hubiesen sido escritas y respondidas el día de ayer. Y esta frase de que haga el bien. Y es que realmente en razón de hacer ese bien, del trabajo con el otro, es que nosotros creamos más ánimo. Porque ayudamos a nuestro propio cuerpo a que se levante, a que cree hormonas como la dopamina, como la serotonina, que ayudan al bienestar. Es decir, cambiar de sintonía, ese cambio moral que ayudará tanto para que esas personas salgan de esa idea del suicidio. O bien en aquellos que pueden estar en un coma y quiere aplicarse la eutanasia, es decir, otra persona quiere decidir por él, pues pasará momentos seguro muy difíciles por esta idea falsa de que terminará con el problema. En la pregunta 953, Allan Kardec consulta, cuando una persona ve que le aguarda una muerte inevitable y terrible, ¿es culpable de abreviar unos instantes sus padecimientos mediante una muerte voluntaria? Y los espíritus responden, los espíritus superiores, siempre se es culpable de no guardar
el término que Dios ha fijado. Por otra parte, ¿se está seguro de que ese término ha llegado a pesar de las apariencias? ¿No se podría recibir un auxilio inesperado en el último momento? Y en el complemento de la pregunta 953A, Allan Kardec consulta, se entiende que en circunstancias ordinarias el suicidio sea reprensible, pero supongamos un caso en que la muerte sea inevitable y la vida sea breve y solo unos instantes. Siempre es falta de resignación y de sumisión a la voluntad del Creador. Entonces, no hay una disculpa para eso de abreviar la vida. Entonces, ese hecho de aplicar la eutanasia activa, pasiva, lo único que traerá es más dificultad, más tristeza para los espíritus, para aquel que decide sobre sí mismo o para los otros que deciden sobre el otro. Y que es falta de resignación, es falta de fe, es falta de fortaleza. Y es por eso que vemos que hay una necesidad tan grande en el ser humano de espiritualizarse, de comprender estos hechos y que la vida no termina con la muerte del cuerpo físico, sino que se extiende a las fronteras infinitas de la espiritualidad. Pero todavía el materialismo es muy profundo en nuestra sociedad. El libro cuarto, en el eje temático Penas y Goces Terrenales, en la pregunta 955, Allan Kardec consulta ¿cuáles son en general las consecuencias del suicidio para el estado del espíritu? A lo que él responde, las consecuencias son diversas. No hay penas fijas, ¿sí? Y en todos los casos siempre son relativas a la causa de lo que ocasionaron, ¿no? Y en esta parte en rojo ese resaltado dice, algunos expían su falta de inmediato, otros lo hacen en una nueva existencia que será peor que aquella cuyo curso interrumpieron. Entonces, aquel que decide acortar su vida, o aquellos que deciden por acortar la vida del otro, pues estos que sufren tarde o temprano tendrán que reencarnar nuevamente y tal vez no sea en las mismas condiciones, buenas condiciones, entre comillas, que pudo haber estado anteriormente, que puede ser más difícil y que habrá muchos más comprometidos, muchos más compromisos para ayudar a que este espíritu pueda recuperarse. En el Evangelio según el Espiritismo, en el eje temático suicidio y locura, en los numerales 14 y 17, la espiritualidad y Allan Kardec nos enseñan la calma y la resignación que se logran mediante el modo espiritual de considerar la vida terrestre, así como la fe en el porvenir, otorgan al espíritu una serenidad, que es la mejor prevención contra la locura y el suicidio, la calma y la resignación. Y en el numeral 17, dice, el espiritismo produce además en este aspecto otro resultado también positivo y tal vez más concluyente. Nos presenta a los propios suicidas que acuden a explicarnos la desdichada situación. Y es así que vemos en el libro El cielo y el infierno, en el capítulo 5, en el título Suicidas y en el eje temático El suicida de la Samaritana, en las siguientes preguntas Allan Kardec, en la cual entrevistan a un espíritu suicida, ¿no? Una comunicación de un espíritu suicida, y le dice, ¿cuál es el motivo que os arrastró al suicidio? Y él responde, ¿estoy muerto? ¿Yo? No, vivo dentro de mi cuerpo. No sabéis cuánto sufro. Me ahogo, que una mano compasiva termine conmigo. Y en el numeral 13 dice, ¿qué reflexiones se os ocurrieron cuando sentisteis que vuestra vida se extinguía? Y responde, no reflexioné, sentí, pero mi vida no se ha extinguido, mi alma está ligada al cuerpo, siento que los gusanos me corroen. A esto hablábamos, de que los espíritus llegan a este mundo espiritual y para ellos no acabó la vida, pues se ven nuevamente vivos en el mundo espiritual y que todavía traen los problemas, traen los dolores, traen las sensaciones, traen los odios, las angustias, los amores y están tal como son. Entonces no acabó el sufrimiento y que en este mundo ellos tampoco dejan de sentir incluso lo que pasa con el cuerpo físico, porque todavía
en el suicida o en aquellos que se aplica la eutanasia y todavía tenían un tiempo para la existencia, el perispíritu todavía sigue conectado al cuerpo. Entonces existe una transmisión de las sensaciones, pese a que ya se haya declarado la desencarnación física o la muerte del cuerpo, todavía el cuerpo puede recibir sensaciones que son transmitidas hacia su espíritu, como en este relato de este espíritu que dice que sentía como los gusanos corroían su cuerpo. En la revista Espírita en español, en la edición número 25, que salió el segundo trimestre del 2005, Allan Kardec, se le pregunta a Divaldo al respecto de la eutanasia. Dice, ¿cuál es la visión espírita sobre la eutanasia? A lo que él responde, tratándose la eutanasia de un crimen contra la vida, el espiritismo esclarece que los dolores prolongados por los que pasan muchas personas resultan, remarco, de conductas infelices de otras existencias, normalmente anteriores suicidas. Esos pacientes se recuperan de los delitos practicados, no disponiendo en la situación actual de la posibilidad de huir de la vida nuevamente, cumpliendo las determinaciones de los soberanos códigos que no pueden ser violadas y responsablemente. Entonces, veamos cómo va cerrando estas ideas cuando Divaldo menciona de que primero lo que está sucediendo es producto de conductas infelices de otras existencias, que estos espíritus pueden haber sido suicidas de otras oportunidades y que en la condición que se encuentran ahora es la adecuada para que ellos no vayan a aplicar o no vayan a tomar nuevamente la idea del suicidio y no tengan que reencarnar de una manera mucho más penosa. En el numeral 5, en esta misma revista, se le consulta nuevamente a Divaldo y dice, ¿qué dicen los espíritus que solicitaron la eutanasia en el otro lado de la vida? ¿Cuál es su situación? Y Divaldo nos esclarece, dice, he mantenido contacto con algunos espíritus que habían solicitado la eutanasia y que despertaron en estado lamentable, sufriendo los dolores que se sintieron liberar, o que permanecieron anestesiados mucho tiempo padeciendo imposiciones penosas, siendo considerados suicidas. Otros, en los cuales fue aplicada la infeliz terapia sin haberla solicitado, aunque sufren porque no pudieron concluir las pruebas a que estaban sometidos, ruegan a Dios el regreso del cuerpo orgánico, a fin de liberarse de los sufrimientos que necesitaban para ser felices. Entonces, otra idea sobre la cual tenemos que complementar es que esos dolores están para el culmine de los sufrimientos pasados, es para poder resarcir los dolores del pasado, es decir, es el momento para llegar a ser felices y se corta. Aquellos que deciden sobre otros están cortando la posibilidad de evolución, de superación y de felicidad. Sin embargo, hay personas que en razón de la fe, de la fortaleza y del ánimo demostraron de que la muerte y la enfermedad no es algo que tenga que marcar con dolor al ser humano. Y tenemos este caso que Divaldo lo comentó en una oportunidad y traigo para ustedes, que es la historia de Maurice Schwartz. Es una historia contada por Mitch Albom y en el prefacio Mitch Albom, quien ayudó a la escritura del libro, menciona lo siguiente. Más tarde busco a Maurice Schwartz, mi catedrático favorito, y se lo presento a mis padres. Es un hombre pequeño que camina a pasitos, como si en cualquier momento una ráfaga de viento fuerte pudiera arrastrarlo hasta las nubes, vestido con su toga de las ceremonias de graduación. Parece un cruce entre un profeta bíblico y un duende de árbol de Navidad. Tiene los ojos color azul verdoso, chispeantes, y el cabello plateado y ralo, que le cae sobre la frente, las orejas grandes, la nariz triangular y macas de cejas canosas. Aunque tiene torcidos los dientes y los inferiores están inclinados hacia atrás, como si alguien se los hubiera hundido de un puñetazo, cuando sonríe,
parece como si se le acabara de contar el primer chiste de la historia del mundo. Maurice Schwartz era un catedrático fantástico, alegre, y que muchos de los alumnos estimaban, particularmente Mitch Albom. En una oportunidad, Maurice llegó cojeando a dar clases, y esto se hizo repetitivo. Al poco tiempo empezó a usar un bastón, y cuando esto no parecía que ya traía algún problema, fue al hospital a hacerse los exámenes correspondientes, y los médicos detectaron que él tenía ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Y esta es una enfermedad que tira todas las posibilidades de la persona porque es degenerativa, no tiene cura y comienza a eliminar los movimientos de todo el cuerpo, piernas, brazos, la persona se le dificulta el respirar, pierde el habla, no pierde el oído y tampoco pierde el movimiento de los globos oculares. Y cuando Maurice se entera de esto, y en esa característica de ese hombre jovial, de ese hombre fortalecido, él decide escribir un libro contando sus experiencias y cómo ir a afrontar este proceso. Y para eso él recibe la ayuda de Mitch Albom, de su alumno, que él viajaba desde otra ciudad para llegar hasta él. Entonces, como se le hacía cada vez más difícil escribir a Maurice, pues Mitch tomaba los apuntes, las ideas, y en un momento Maurice le dice: Mitch, llegará el momento donde yo no pueda ya moverme, donde no pueda hablar. Sé que sucederá. Y entonces tú tendrás que completar las ideas y tendrás que hacerme las preguntas. Y yo utilizaré un parpadeo para decirte sí y 2 parpadeos para decirte no. Y de esa manera concluir el libro. Se le hicieron entrevistas a Maurice al respecto de la enfermedad y cómo él pasaba. Y él en estas entrevistas mencionaba que es muy duro, que hay días donde él se deprime, tenía tristeza, enfado, pero después recordaba de que no puede quitarle la alegría de vivir, porque la enfermedad no tiene por qué quitar el carácter de bien que él tenía. Y de esa forma, en ese programa recibió muchas llamadas y después le mandaron miles de cartas de todo el país en Estados Unidos para decirle muchas gracias por su historia, muchas gracias por lo que comparte. Yo no sabía que mi padre tenía ELA y no comprendía por qué sufría. Entonces, incluso la gente le mandaba dinero porque es una enfermedad que es tan difícil que se necesita diferentes especialistas para que pueda atender a la persona. Maurice termina desencarnando. Sin embargo, en ese su libro, él concluye diciendo de que todos nosotros los seres humanos pasamos por diferentes dolores. Pero el ser humano, a pesar de ser una criatura tan complicada, tiene la oportunidad de encontrar la felicidad en los dolores que enfrenta en la vida. Que la resignación y los amigos son las luces que aclaran para ayudarnos a vivir mejor. Entonces, ¿cuánta necesidad tenemos de ser ese Maurice Schwartz para encontrar la fortaleza de afrontar, ya sean las expiaciones que pasamos o las pruebas? Nosotros como espíritas debemos aprender o debemos estar seguros para decir no a la eutanasia, no al suicidio, no a las drogas, al aborto, porque todas estas son graves frente a las leyes divinas y que debemos ser actuantes. Debemos nosotros aprender a elevar la voz para decir: no estoy de acuerdo, yo no comparto la historia, yo no comparto la idea.
respeto tu posición, pero yo no acepto esa idea. Porque cuánto dolor hay en estos espíritus. Efectivamente, que no se acaban los sufrimientos. Entonces, tratemos de brindar esa fortaleza, esa alegría. Tratemos de nosotros ser esos faros en algunos momentos donde los otros momentáneamente se encuentran en esa oscuridad, para poder brindar una asistencia. Estemos seguros de que la espiritualidad siempre nos acompaña, la espiritualidad benefactora, en razón de también cómo nosotros conectamos con ellos, y que sin importar aquello que estemos pasando el día de hoy, la dificultad física, económica, estaremos recibiendo la asistencia. La confianza en Dios, decían los espíritus en el Evangelio, es la que nos ayuda a pasar esos momentos. Entonces, tengamos la seguridad de que la compañía de lo alto siempre está con nosotros. Tengamos también la fortaleza para decir no a la eutanasia. Muchísimas gracias, queridos amigos. Bueno, hermano Fabricio, muchísimas gracias. Una conferencia muy interesante y de verdad que estos temas deberían ser institucionales, ¿no? Porque como lo mencionaba, lamentablemente hoy la sociedad eh, piensa que palabras suicidio, eutanasia, son como ir a hacer mercado. Qué pena decirlo así, pero de verdad que muy agradecidos. Entonces vamos a mirar si tenemos preguntas. Aquí tenemos una pregunta, dice, muy buenas tardes, muy buena conferencia. ¿Podemos aplicar la eutanasia a nuestras mascotas? Muchas gracias y un abrazo. Es una pregunta muy interesante. Emmanuel, el espíritu protector de Chico Javier, menciona lo siguiente. Los animales evidentemente no tienen un espíritu como el de nosotros, son un principio espiritual, y ellos no están regidos por la ley de causa y efecto, en razón de que todavía ellos no tienen libre albedrío, de que es deber del ser humano el cuidarlos, el amarlos y ampararlos. Y ante alguna enfermedad que pueda tener el animalito, debemos maximizar nuestra tarea, nuestra fuerza para ayudarlo a que éste se cure o que tenga una mejor calidad de vida. Pero cuando el animal está pasando por grandes sufrimientos, sí es mejor en ese momento aplicar la eutanasia, porque es también un acto de misericordia con estos principios espirituales o con nuestros hermanos menores, los animalitos. Pero no es una idea de decir, mi perrito está así muy viejito y mejor le ponemos una inyección y listo. No, no es así. Entonces, se puede aplicar, pero tiene que ser en los casos donde ya el sufrimiento es muy grande, donde no se puede hacer ya nada por el animalito, que no es igual que de una persona, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Mientras eso no suceda, como seres humanos tenemos la obligación de ayudarlos y de maximizar nuestros esfuerzos para que ellos sanen. Espero haber podido responder. Bueno, hay otra pregunta. Buenas tardes, apreciado hermano Fabricio, muy interesante la conferencia de hoy. Pregunta, el hermano que sufre un coma físicamente, su casa es su cuerpo, espiritualmente está en la tierra de expiación pagando alguna deuda, y si le aplican la eutanasia, ¿no le cortan ese propósito de mejora? Es decir, como si tuviera que reempezar su proceso. El espíritu, vamos a decir que el espíritu, una persona que está en un estado de coma, ¿no? Sí. El cuerpo puede estar netamente anestesiado, no sentir absolutamente nada, haber muerto todas las sensaciones en el cuerpo, pero el espíritu está todavía, pues a través del perispíritu, ligado al cuerpo. Entonces, las sensaciones
el espíritu escucha, el espíritu siente, y evidentemente el cortarse o el aplicar la eutanasia en este espíritu es cortar ese proceso de evolución, de superación, el de poder resarcir sus dolores, el de brindar más amor, el de poder mejorar. Entonces es coartar las posibilidades que se le ha brindado a ese espíritu en esa reencarnación, que es producto de toda una programación, que es un proceso. Entonces se le quita toda esa posibilidad, evidentemente. Por eso es que el espiritismo no apoya desde ningún punto de vista, porque sabemos de que ese espíritu está ahí por algo y que en esa misma circunstancia él está siguiendo la ley de causa y un proceso evolutivo. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay un saludo, importante conferencia, esclarecedora. Muy linda la charla, gracias Mauricio. Y una última pregunta. Tengo una pregunta. Los humanos, cuando el cuerpo muere, al desprenderse del espíritu y el periespíritu del cuerpo, y el cuerpo es cremado, ¿hay alguna sensación o el periespíritu todavía siente? ¿Se siente dolor en el momento de la cremación? ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, conforme a las informaciones espirituales, mucho depende del estado evolutivo de cada espíritu. ¿Por qué? Una persona que tenga un estado evolutivo, mejor decir, que haya llevado su vida mucho más espiritual, que haya sido lo más correcta posible, que haya trabajado por el bien, que haya idealizado y haber asumido esto en su vida, pues es una persona más espiritual, y al momento de desencarnar es más sencillo el trabajo que los espíritus realizan de desprender el periespíritu del cuerpo. Entonces, hay espíritus que, si bien todos pasamos por el proceso de turbación, algunos pueden ser de momentos muy cortos, y el periespíritu desligarse casi de manera inmediata del cuerpo. Pero hay otros espíritus que están tan arraigados, están tan materializados a sí mismos, que es muy difícil que el periespíritu se libere. Entonces, todavía están, entre comillas, presos, no dentro del cuerpo, sino todavía atados a las sensaciones que pueda ocurrir en esto. Entonces, en el momento de la cremación, si el espíritu es todavía, es muy enraizado, materializado, o materialista, mejor dicho, pues sí puede tener las sensaciones del cuerpo quemándose. Como así este espíritu sentía las sensaciones de los gusanos comiendo el cuerpo, que ya estamos hablando de un proceso de putrefacción ya de días, ¿no? Entonces existen estas sensaciones en los espíritus. Bueno, muchas gracias. No sé si de pronto en la casa hay alguna pregunta. Yo, que si acaso, por ejemplo, todos sabemos que... Pase acá. Gracias. Todos sabemos que en el universo entero o en el mundo, ni siquiera la hoja de un árbol se cae por la voluntad de Dios. Todos sabemos que es la voluntad de Dios. ¿Acaso la eutanasia también actualmente no es ordenada por Dios? ¿La eutanasia no es ordenada por Dios? Puede ser. Gracias. Muy amable. Gracias. Interesante la pregunta. Todos sabemos que... vamos por este lado. En una oportunidad, un amigo me dice, Fabricio, ¿las armas matan hombres? Yo le dije, sí, las armas matan miles de hombres al día. Y él me dice, no, las armas no matan a los hombres, son los hombres que matan a los hombres. Pon un arma en las manos de un hombre de bien y esta no será utilizada. Entonces, la ciencia puede ser aplicada de diferentes formas, como aquellos que lo aplican para el bien, como aquellos que lo aplican para el mal. Si bien todo lo que sucede, Dios permite, pero somos nosotros los que decidimos si eso, lo que nosotros vamos a hacer, es correcto o no.
Si el suicidio es un crimen, entonces la eutanasia entra en el mismo sentido. No es que haya sido creada por Dios o que se ha iluminado algún científico para que las personas puedan pues calmar sus dolores, pues hay un proceso. Entonces es una idea errónea el creer que ciertos avances pues el tomarlos son aplicados para el beneficio del ser humano. En este caso de la eutanasia específicamente, el aplicarla contra una persona no significa que se esté cumpliendo una ley divina o que sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el querer ayudar siempre a sus hijos, evidentemente, pero son en esas relaciones de querer ayudar de la manera adecuada, de amor, de fortaleza y de poder tener la fe suficiente para saber de que todo aquello que está pasando tiene un principio y un fin, y que no es el ser humano el que pone el fin, sino es Dios. Él sabe cuándo, dónde y cómo, y nosotros no tenemos la más mínima idea de el momento en cual puede pasar, y menos tenemos la capacidad de nosotros tomar esa decisión. Bueno, Aide, muchísimas gracias. Le agradecemos también a Mauricio. Les ruego, por favor, que den un fuerte aplauso a Mauricio, que estamos acá. Muchas gracias. Entonces ahora le damos la palabra a nuestro director de la Casa Espírita, don Germán. Muchas gracias, hermano Fabricio. Bueno, para todas y todos quienes estamos acá presencialmente, que estoy sorprendido de ver que el salón está full. Estoy sorprendido. Muchísimas gracias por haber venido, por la convocatoria. Quienes se encuentran en la plataforma virtual también, muchísimas gracias por acompañarnos. Querido Mauricio, permítame expresarle mi reconocimiento, mi gratitud a nombre de esta institución por la cátedra de enseñanza que en el día de hoy nos ha dado. Muchísimas, muchísimas gracias, querido Mauricio. Reciba de todos un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Muchas bendiciones. Gracias, Aide. Continúen, por favor. Bueno, a continuación le damos la palabra a nuestro hermano Hugo Telles, quien nos va a compartir el Evangelio. El tema de hoy es Moisés, ítem 1 y 2. Capítulo 1, no he venido a derogar la ley. Muchas gracias, Hugo, te damos la palabra. Buenas tardes. Ya está, se está viendo la... Ya, contigo. ¿Sí me escuchan bien? Bueno. El capítulo 1 del Evangelio según el Espiritismo, no he venido a derogar la ley. Y me correspondió el tema Moisés. El tema es muy interesante porque Jesús lo dijo, ¿no? Que Él no vino a derogar la ley, sino darle el verdadero sentido y cumplimiento a ella. Y Moisés es el primero de las 3 revelaciones. Recordemos que son 3 que conocemos nosotros en el espiritismo, las cuales es Moisés, la segunda es Jesús y la tercera es el espiritismo. Moisés porque vino a traer las leyes que Dios puso en su corazón y en las tablas, las famosas tablas de las leyes de Dios. Y que hoy precisamente en la charla de nuestro hermano Fabricio
hay una que es muy importante y aparece, y la cual no se puede derogar. Dice Moisés, la ley mosaica se compone de dos partes distintas, la ley de Dios, promulgada en el monte Sinaí, y la ley civil o disciplinaria, establecida por Moisés. Una es invariable, la otra apropiada a las costumbres y al carácter del pueblo, se modifica con el tiempo. Mire qué importante que es la primera, ¿no? Invariable. Y para las preguntas que le estaban haciendo al hermano Fabricio y con la charla que dio el hermano Fabricio, qué tan importante es, ¿no? Las leyes de Dios son únicas, porque Dios es inmutable. Él no está cambiando las leyes, Él las sacó y las puso para que se cumplan y son una. La ley de Dios está formulada en estos 10 mandamientos. El primero, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni les darás culto. Es el primero. El segundo, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Aquellos que juran en vano por cualquier cosa, ¿no? Ponen a Dios por delante y de pronto diciendo mentiras. El tercero, acuérdate de santificar el día de descanso, que muchos se lo toman a pecho, ¿no? El día de descanso, que es para uno es el sábado, el otro es el domingo, el otro es la semana completa y el otro es el año. Y los otros pasan la vida sin hacer nada. Santifican todo el día de descanso. El cuarto, honra a tu padre y a tu madre para que vivas mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te dará. Qué interesante y qué importante este cuarto mandamiento, ¿no? En estos momentos de la historia de la vida de la humanidad. El quinto, no matarás, que fue la base de la charla del día de hoy sobre la eutanasia, que no es más que suicidio u homicidio. El sexto, no cometerás adulterio, de eso no se ve. No hurtarás, ¿qué cumplimiento se le está dando a las leyes? No levantarás falso testimonio contra tu prójimo, es el octavo. Poco se gusta hablar de la gente, de los demás. No desearás la mujer de tu prójimo, tampoco hay problema en eso. Y no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de las que son de él. Fíjense que son tan específicos estos mandamientos de la ley de Dios, donde para esa cultura anterior tenía que especificar, por ejemplo en este caso, en el 10º, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, caso por caso. Se estaba diciendo Moisés para aclarar de que no se debía infringir la ley de Dios. Esta ley es de todos los tiempos y de todos los países. Y esta es la ley universal, ¿no? La sabemos. Y por eso mismo tiene carácter divino. Es inmutable, no se cambia para nada. Es la misma ley de hace 3.000, 4.000, 5.000 años, es la misma. Las demás leyes han sido establecidas por Moisés obligado a contener a través del miedo a un pueblo naturalmente turbulento e indisciplinado, en el cual tenía que combatir abusos arraigados y prejuicios adquiridos en la servidumbre de Egipto. Claro, Moisés tenía que, aparte de eso, hacer sus leyes, como son las leyes terrenales, las que se están utilizando en este momento en cada uno de los países, en cada una de las regiones. Vemos en estos días, en el caso de Estados Unidos, donde la Corte Suprema tumbó una ley, pero hay estados donde no la quieren atender, donde quieren proponer otras leyes, ¿cierto? Son variables, porque son las leyes de los hombres, que sí son mutables, sí son cambiantes, a medida que la sociedad va cambiando, también las leyes las van cambiando. Dice, para revestir de autoridad sus leyes, debió atribuirles un origen divino, como lo hicieron todos los legisladores de los pueblos primitivos. Eso también lo hemos visto en muchas doctrinas o la antigüedad, donde para poder imponer una ley del hombre tenían que colocar que era una ley divina
para que le hicieran caso. Y si no, tenían que sacrificarlas. Porque Dios se ponía bravo, Dios se ponía celoso, Dios se ponía disgustado con las cosas que estaban haciendo. Entonces, tenía que cumplirlas, o si no, tenía que pagar ante Dios. Pero tenía que pagar primero por las leyes del pueblo, ¿no? Por las leyes que estaban imponiendo el hombre. Así fueran injustas. Pero tenían que poner a Dios por delante para eso. Y desafortunadamente todavía está sucediendo en nuestra época, ¿no? En muchos países, en muchas partes donde uno dice, ¿cómo es posible que el ser humano haga esto contra su hermano si las leyes de Dios son estas únicas? Pero son leyes terrenales. La autoridad del hombre debía apoyarse en la autoridad de Dios. No obstante, solo la idea de un Dios terrible podía impresionar a hombres ignorantes, en quienes el sentido moral y el sentimiento de una justicia recta estaban un poco desarrollados. Es evidente que el que había establecido entre sus mandamientos, no matarás, no harás daño a tu prójimo, no podía contradecirse haciendo del exterminio un deber. Las leyes mosaicas propiamente dichas tenían pues un carácter esencialmente transitorio. Si Dios dicta sus leyes, como la pregunta que estaba haciendo el hermano allá en el centro, que si era la voluntad de Dios que se creara la eutanasia, no, porque Dios dijo, no matarás, no harás daño a tu prójimo. Y Moisés, en ese caso, en esa época, él era conocedor de las leyes. Si Dios se las dio, es porque él las entendió, Moisés, de una vez, porque ¿qué tal Dios dándole las leyes a un ser que no, un ser ignorante, a un ser que no tenía ni idea, a un ser violento, a un ser irracional en ese momento? ¿Cómo iba a llegar a exponerlas ante su pueblo? Moisés ya las sabía. Y Dios, siendo el creador de estas leyes, no podía ir a cambiarlas, a decir, ve y sacrifica a estos seres que están abajo, que están haciendo un becerro de oro, sacrifíquelos de una vez, porque no me están haciendo caso. Pero si es que los que estaban abajo en el pueblo, en ese momento, no tenían idea de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces es una contradicción que no puede ser vista bien por nosotros, sabiendo que Moisés es la primera revelación y él tenía el conocimiento que el Maestro Jesús primeramente lo envió para que iniciara el camino del conocimiento del Padre y la voluntad del Padre la que se hizo en ese momento. Entonces, si con la charla que nos dio el hermano Fabricio en el día de hoy sobre la eutanasia y sobre las leyes que impuso nuestro Padre Celestial, nos dio a nosotros, nuestro Padre Celestial, a nuestro libre albedrío para que nosotros las cumplamos. Los 10 mandamientos que se unieron con la venida del Maestro Jesús en uno solo, ¿no? Y el segundo que es similar a él. Ahí está toda la condensación de esos 10 mandamientos, pero tenía que ser Moisés, que tenía que ser explícito, explicarlo uno por uno. No matarás, no adulterarás, no robarás, ¿cierto? Honrar a padre y madre. Mientras que el Maestro Jesús vino y dio un solo mandamiento unido al segundo. Entonces, este mensaje del libro del Evangelio según el Espiritismo sobre Moisés es para que él nos fuera abriendo el camino del entendimiento a las cosas soberanas, que los mandamientos y las leyes de Dios no se pueden pasar por alto, hay que cumplirlos. Y cuando nosotros los cumplamos, estaremos verdaderamente siendo felices en esta vida. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, hermano Hugo, por las enseñanzas del día de hoy. A continuación, vamos a hacer la invitación para la actividad del próximo sábado. El tema es psicopatología y erradicación del miedo. Estará a cargo de nuestra hermana Lisdey Morales. Entonces, a continuación, el hermano Germán nos va a compartir un video y les damos las gracias.
Bueno, muchas gracias para todos mis hermanos. Ahora le damos la palabra al hermano Hugo Telles nuevamente para que por favor nos apoye con la oración de cierre. Muchas gracias para todos. Muchas gracias a todos ustedes por la asistencia en esta tarde a esta reunión, a este banquete espiritual, sobre todo esa charla tan interesante que nos dio nuestro hermano Fabricio, para que nos ha dejado pensando, ¿verdad?, sobre cómo debemos sobrellevar las situaciones, las dificultades y los problemas de nuestras vidas, que no estamos exentos. Por más que estemos estudiando el espiritismo, estemos dentro del espiritismo, sabemos que también debemos, como el Maestro Jesús nos dijo, estar velando y orando para que no nos sucedan esas debilidades, esas dificultades que de pronto nos puedan llevar a cometer errores que nos pueden perjudicar más adelante. Bueno, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por esta maravillosa tarde, por esta bendita oportunidad que nos has dado, Señor, de estar reunidos, aprendiendo y escuchando, Señor, las cosas que nos benefician para nuestra vida. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das. Al Maestro Jesús, por su misericordia y su amor, por estar siempre pendientes y pacientes con nuestras vidas, guiándonos y llevándonos por el camino del bien. Gracias por todas sus enseñanzas, Señor, por toda la vida que ha entregado para ayudarnos a nosotros. Bendito Padre, te suplicamos que nos bendigas, que bendiga nuestro país, que bendigas al hermano país de Bolivia, desde donde es nuestro hermano Fabricio, y los países también que nos han acompañado en este momento por el chat. Ilumínanos, Señor, guíanos, protégenos y permite que podamos llevar una vida en paz, en armonía, una vida, Señor, donde podamos pensar que debemos hacer las cosas bien, que debemos servir verdaderamente con amor y así quitarnos de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de pronto cosas que nos pueden perjudicar. Te suplicamos, Padre, que nos bendigas y que lleves con bien a cada uno de nosotros a nuestros hogares, que bendigas y los ilumines también a todas sus familias, que en ellos haya la salud, la paz y la armonía, Señor, y que se haga ante todo la santa voluntad. Gracias, Señor, y que así sea. Bueno, que así sea, y nuevamente agradecemos a todos los hermanos que se encuentran de manera presencial en la Casa Espírita y a todos los que estamos conectados a través de la plataforma. Muchísimas gracias y un feliz fin de semana para todos.